Bueno, el asunto es que el país ha adoptado el camino de reconocer derechos de las víctimas en medio del conflicto. Esto no se puede desconocer porque, digamos, no tendríamos una respuesta adecuada si no tenemos un reconocimiento de ese hecho. En medio del conflicto quiere que la guerra continúa, quiere decir que las bandas criminales paramilitares siguen, que la guerrilla sigue, que los enfrentamientos siguen, que desafortunadamente se van a seguir produciendo víctimas e incluso procesos de revictimización. Entonces la pregunta es cómo proteger a la población beneficiaria de la ley en ese contexto concreto. ¿Cuál es la respuesta? Obviamente la respuesta de fondo es hay que buscar una paz definitiva, una paz negociada, una paz política, pero eso tiene tiempos un poquito por fuera del control de las organizaciones y no estamos en la coyuntura concreta hoy de salir del conflicto armado. Es posible que más adelante, pero ahora no es el momento de esto. La segunda respuesta, si el conflicto continúa, ¿cómo proteger la población? Nosotros decimos, bueno, esto nos implica unas innovaciones que no existen en la teoría de la justicia transicional. Por ejemplo, hay que asegurarse que la vigencia del derecho internacional humanitario sea la regla para proteger la población, porque si militarizamos el acompañamiento a los procesos de restitución de tierra, en zonas donde hay actores armados, después vienen retaliaciones contra los campesinos, y lo mismo ocurre si utilizamos figuras cívico-militares como las de las zonas de consolidación. Este camino no funciona. Hay quienes se preguntan, entonces las víctimas deberían esperar a que se acabe la guerra para poder tener derechos de las víctimas. Nosotros hemos dicho no, hay que avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, porque las víctimas no solo han sido objeto de daños humanitarios, también han sido objeto de empobrecimiento y de pauperización. Hoy el 97% de la gente está bajo línea de pobreza y el 80% de indigencia entre los desplazados. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente producto del desarraigo, del despojo, de la desterritorialización, se ha empobrecido. Y entonces no podemos decirle a estas familias y sus hijos, que son el 50% o más de las víctimas, que se sienten a esperar muriéndose en medio de esa miseria para que algún día se acabe el conflicto. Hay que avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, y esto implica medidas extremas de protección, medidas que implican también la depuración de fuerza pública en algunas regiones de Colombia, medidas que implican combate efectivo a las bandas que están asesinando a los líderes de población desplazada que reclaman la tierra, medidas que implican, por ejemplo, hemos pensado en vez de zonas de consolidación, zonas de desarrollo rural democrático, donde haya un acompañamiento de las comunidades, donde haya laboratorios regionales de restitución y donde haya la posibilidad de aplicar políticas de desarrollo rural, no solo entregarle la tierra a la gente para que vaya a cuidarla frente a actores armados en el territorio, y no solo entregarle la tierra para que se muera de hambre, sino mecanismos de transición, políticas de crédito, de acompañamiento técnico, de protección y políticas de acompañamiento social y político. Hay que aislar a los que han despojado la tierra en Colombia y acompañar colectivamente a las víctimas, entender que este no es un problema solo de las víctimas, sino que compromete a toda la sociedad. Si sumamos la indiferencia de la sociedad con la arbitrariedad de los que están en la guerra, la ley de víctimas va al fracaso. En cambio, si por el contrario logramos que haya una sociedad solidaria, que entiende que este es su problema, no solo el de las víctimas, si hay un gobierno con voluntad política para disponer los recursos y la protección de las personas, y si logramos que en general las víctimas sean dignificadas, tengan espacios de participación democrática reales, pues obviamente otra será la situación. De todas maneras, siempre tendremos la espada de Damocles del conflicto, y frente a eso hay que tomar muchas medidas de protección, pero al final del día habrá que pensar cómo resolvemos también el tema de la guerra. Marco, pero en el fondo también de todo este problema, de toda esta acción criminal y despojo, se encuentran también los grandes empresarios, los megaproyectos que se vienen impulsando en algunas regiones. ¿Cómo derribar ese andamiaje económico que está generando justamente despojo y violencia en las regiones? Bueno, hay una geopolítica de la guerra y una economía política del despojo en el país. Nosotros pensamos que no todas las empresas actúan deshonestamente. Hay inversionistas que se apoyan en grupos armados, que pagan dineros a los grupos armados para que protejan sus inversiones y sus economías, para que saquen la gente, la desarraiguen del territorio. Y hay que asegurarse que en los casos de indígenas y afrodescendientes las consultas previas se hagan con todas las garantías. Hay que asegurarse que ninguna empresa podrá hacer inversiones y vínculos con la ilegalidad, como lo que ha ocurrido en Jiguamendó y Curvarado.
Creo que el gobierno tiene una tarea monumental en ese terreno, de asegurarse que estas alianzas no tengan ningún tipo de protección ni de legitimidad dentro de la sociedad colombiana, y frente a eso nos queda hacer una labor de denuncia, una labor de diálogo con las empresas, una labor de diálogo con la comunidad internacional también, para plantear un código de ética humanitaria. No puede ser que se compre tierra donde se ha despojado masivamente la tierra. No puede ser que donde ha ocurrido un baño de sangre y una masacre se establezca un proyecto productivo como si nada. Nosotros hemos dicho una regla básica: tienen que asegurarse los derechos de las víctimas, tienen que asegurarse la restitución de la tierra, tienen que asegurarse la verdad, la justicia y la reparación como condición para que se puedan desarrollar proyectos de inversión en Colombia basados en reglas democráticas, en reglas de voluntariedad, de acuerdo con las comunidades, y no simplemente en una imposición o en inversionistas de buena fe que le han comprado a delincuentes de muy mala fe. Esa es como la dinámica que creemos que hay que trabajar, pero implica diálogos en distintos niveles.